Bueno, seguimos con función cuadrática, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es analizar cada una de las funciones, graficarlas y analizarlas y ver qué características y particularidades tiene cada una, ¿sí? En función de esto vamos a ir a un nuevo concepto que es el análisis del discriminante. Bien, cuando yo hago la resolvente general, ¿sí? En esta función que nosotros tenemos acá, ¿sí? Donde tenemos A, B y C, recordemos que en este caso, como es una función completa, ¿sí? Sí o sí tenemos que utilizar la resolvente general, nos queda la raíz de un número negativo. La raíz de un número negativo no existe, ¿sí? Es un número imaginario, es un número complejo, no tiene una raíz real. Por lo cual, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no se puede hacer? ¿Que está mal? ¿Que no se grafica? No. Significa que no corta el eje X, es decir, que el conjunto de ceros es vacío. Solo eso significa. No quiere decir que no se pueda graficar. Por lo cual, por más que esto ya no tenga validez en la gráfica, porque no tiene raíces, porque no corta el eje X, voy a continuar con el resto del análisis. La ordenada al origen, que es el término independiente, en este caso menos 6. La X del vértice, que es menos B sobre 2 por A, que en este caso 1/2. La Y del vértice, que reemplazo este 1/2 en cada una de las X y me da menos 23/4, ¿sí? Con esto, ¿sí? Obtengo el vértice. El vértice, ¿sí? Es el punto mínimo o máximo. En este caso, ¿cómo nos damos cuenta que es máximo? Y bueno, porque A es negativo, por lo cual va a ser cóncava hacia abajo o, como lo habíamos dicho, carita triste. Entonces el vértice va a ser el punto máximo. Como datos, solamente tengo el vértice y la ordenada al origen. Por lo cual, ¿sí? Voy a graficar el vértice. Voy a ubicar la ordenada al origen y voy a construir esta primer rama, ¿sí? De mi función cuadrática. Recordemos otro concepto, el concepto de eje de simetría. X igual 1/2, ¿sí? Es el eje de simetría. El eje de simetría, si ustedes recuerdan, ¿sí? Lo que me permitía a mí era que la parábola esté dividida en dos partes exactamente iguales. Por lo cual, quiere decir que desde el eje de simetría hasta el menos 6 tiene que haber la misma distancia que desde el eje de simetría a este punto de acá. Del eje de simetría hasta acá, hasta este punto de esta rama, tiene que estar la misma distancia del eje de simetría a esta rama. Entonces lo que voy a hacer es construir por simetría la otra rama, ¿sí? Y luego, por supuesto, analizarla, que en este caso no tenemos conjunto de positividad, ya que está toda debajo del eje X. Seguimos, continuemos con otro ejemplo, ¿sí? En este caso, la función C es 0, por lo cual pueden hacer la resolvente, o lo que podemos hacer es igualar la función a 0, ¿sí? Sacar factor común X, que se repite en los dos términos, ¿sí? Y encontrar las raíces de otra manera. En este caso corta el eje X en 0 y en 3, ¿sí? Tiene como ordenada el origen el 0. La X del vértice, 3/2, la Y del vértice, menos 9/4. Ubico y grafico, ¿sí? En este caso tenemos conjunto de ceros, ¿sí? En este tercer ejemplo, B vale 0, por lo cual lo que hago es igualar la función a 0. El 16 que está restando pasa sumando, la potencia pasa a raíz y obtengo las raíces, que son 4 y menos 4, ¿sí? Recuerden que siempre que B sea igual a 0, la ordenada al origen y el vértice van a coincidir, van a ser el mismo punto, ¿sí? Que en este caso sería el mínimo, ¿sí? ¿Qué pasa en este otro ejemplo? ¿Sí? Tenemos una función completa, por lo cual voy a hacer la resolvente general, pero cuando hago la resolvente general, la raíz me da 0. Es decir, que me queda la raíz de 0, que es 0, por lo cual todo este término se elimina y me queda solamente el menos 4 y el 2. Por lo cual las dos raíces
están ubicadas en el mismo punto. No es que pasa a tener una sola raíz, sino que las dos se ubican en el mismo punto. Eso me indica que hay un rebote, que hay una raíz doble, ¿sí? Fíjense que cuando se anota el conjunto de ceros se le pone la D de doble. La ordenada del origen dijimos que es 4, ¿sí? Porque es el término independiente. El vértice me queda en -2, 0. Me queda exactamente igual, coincide, ¿sí?, con el conjunto de ceros. Entonces acá también voy a tener un problema para graficar. ¿Por qué? Porque el único punto que yo conozco es el -2, que justamente es el vértice y la raíz, y tengo la ordenada del origen. Entonces lo primero que voy a hacer es construir esta rama, ¿sí?, esta rama de la parábola, que yo ya la conozco, porque conozco sus datos, conozco dónde corta en X y conozco dónde corta en Y. Volvemos al concepto de eje de simetría, que es ese concepto me dice que la parábola está dividida en dos partes exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que si del eje de simetría hasta la ordenada del origen hay 2 unidades, desde el eje de simetría hasta la otra rama, es decir, hasta el mismo punto, pero en la otra rama que no tengo, también voy a tener 2 unidades. Entonces, ¿qué hago? Grafico estas 2 unidades y trazo o construyo la otra rama de la parábola, ¿sí? Me tienen que quedar simétricas, es decir, tiene que estar a la misma distancia que la otra rama. Bueno, a ver, ¿qué concepto nuevo tenemos? ¿Sí? El concepto de discriminante. Lo que está dentro de la raíz en la resolvente general se denomina discriminante. El discriminante, justamente, es ese valor que me va a permitir a mí saber si tiene raíces, no tiene raíces o son la misma. Es decir, que si lo que está dentro de la raíz, denominado discriminante, me da 0, quiere decir que esa función cuadrática va a tener una raíz doble. ¿Qué quiere decir que va a tener una raíz doble? Que va a estar apoyada sobre el eje cartesiano, ¿sí? Es decir, que la raíz y el vértice van a ser el mismo punto y va a estar apoyada sobre el eje X. Y la voy a tener que construir en conjunto con la ordenada del origen y con el eje de simetría, ¿sí? Como vimos en el ejemplo anterior. Si el discriminante me da menor a 0, es decir, negativo, no tiene raíces reales, por lo cual la parábola queda en los cuadrantes, es decir, no toca el eje X, ¿sí? Puede quedar carita triste, cóncava hacia abajo, carita feliz, cóncava hacia arriba, pero en cualquiera de los 4 cuadrantes. Y por último, si el discriminante es mayor a 0, es la gráfica tradicional donde tiene los 2 cortes con el eje X, ¿sí? Bueno, cualquier consulta, ¿sí?, me escriben y hacemos algún otro videíto si es necesario.